Bueno, horas decisivas de la reforma educacional con esta aprobación en el Senado. Vamos a conversar con una de las personas relevantes en la tramitación de todo este proyecto, el senador de RN, Andrés Alamán. Senador, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por invitarme, Daniel. ¿Un buen día o un mal día para la educación en Chile? Mal día para la educación. ¿Por qué? Porque en definitiva este proyecto, fuera que está lleno de imperfecciones técnicas que van a empezar a salir, al final del día, ¿qué es lo que hace? No mejora la educación pública, genera todo tipo de problemas para la educación particular subvencionada, el tema de la calidad quedó ausente, y creo que lo que mejor refleja el mal proyecto que estamos viendo es la situación que se ha generado con los liceos emblemáticos, porque es de alguna manera la mejor demostración de cómo un proyecto puede estar mal orientado. ¿Qué reforma educacional en el mundo, como primer resultado, termina con su mejor colegio? Ninguna. ¿Por qué dice que termina con los mejores colegios? Por una razón muy simple. La fórmula que se está adoptando es, en general, no hay ningún proceso de admisión que en definitiva considere ni la especialidad, ni el rendimiento o el mérito. Entonces, la excepción son los institutos nacionales. Pero ¿cómo se va a entrar ahora al Instituto Nacional? El 70% de los postulantes van a poder hacerlo sin ninguna calificación. Es decir, aunque hayan tenido las peores notas, van a poder postular al Instituto Nacional. ¿Cómo van a entrar? Simplemente por tómbola. Y el 30% restante tiene como una restricción. A ellos sí que van a haber tenido la necesidad de optar por unas mejores notas y a partir de esas mejores notas, una nueva tómbola. Es decir, el Instituto Nacional va a tener 2 tómbolas. Para el 70%, sin ninguna calificación, tómbola derecha. Y para el 30% restante, alguna pequeña calificación de notas y una segunda tómbola. ¿Eso no podría servir como una oportunidad para que los emblemáticos como por ejemplo el Instituto Nacional o el Calmera Carvajal demuestren que sí dan un valor agregado, que sí tomando alumnos promedios pueden sacar de ellos un mejor rendimiento? Es que, Daniel, ese no es el problema, porque obviamente que todos los colegios tienen que empujar, ¿no es así?, y levantar la educación de sus estudiantes. Lo que yo he planteado y lo que todos hemos planteado es que es perfectamente posible conciliar un sistema que, por ejemplo, garantice el mérito y la integración social. Hay diversas fórmulas que se han planteado en esta materia. Por lo tanto, es perfectamente posible compatibilizar ambos conceptos. Pero este mecanismo es la típica transacción donde no queda nada bien y queda todo mal. ¿Cómo se llegó a este 30%? ¿Por qué se determina que el 30% es la cifra mágica? Daniel, esto fue producto de una intrincada negociación entre la nueva mayoría y el Ministerio de Educación, y finalmente, porque ya no había solución, alguien que nadie se atreve a decir, este fui yo, dijo, mire, no, la manera que tenemos de hacerlo es con este 30%. Pero ¿por qué no 40%? ¿O por qué no 25%? ¿Y por qué no este criterio? No hay ninguna explicación. No hay absolutamente ninguna explicación. Esta fue una simple transacción, francamente sin pies ni cabeza, y yo le anticipo que esto no va a prosperar. Esto no va a prosperar porque es tan absurdo que el gobierno va a tener que ceder. El ministro Izaguirre, que fue el que se opuso. Mira, hoy día en la mañana y ayer teníamos virtualmente un acuerdo transversal en términos de revisar esta situación. ¿Quién se opuso? Fundamentalmente el ministro Izaguirre, que insistió en dejar la cosa tal como estaba. Cuando ese acuerdo transversal, ¿significa que también los senadores oficialistas estaban de acuerdo de que esto no es una buena idea, lo del 30%? Mire, muchos, una gran mayoría de ellos que por lo demás lo han hecho público, ¿no es así? Yo conversé con varios de ellos, sin ir más lejos, el senador Montes, el propio senador Saldívar, todos coinciden que es una muy mala fórmula. Pero bueno, al final prevalece esto de que hay un acuerdo político y el ministro Izaguirre no se abre una solución, entonces terminamos con este absurdo. ¿Y este 30% puede aplicarse también a otros proyectos educativos que podrían postular? ¿Eso abre que finalmente cualquier colegio pueda terminar seleccionando un 30% o no? No, porque, a ver, la idea es la siguiente. Mire, la idea es, por ejemplo, si alguien quiere tener un colegio artístico, por ejemplo, un colegio orientado a alumnos que tengan capacidades o aptitudes musicales, o por ejemplo, alguien podría decir, mire, tengamos un colegio bilingüe, que por Dios que sería importante que hacia adelante empezaran a haber colegios bilingües. Entonces, ¿cómo opera esta fórmula? Opera con el siguiente absurdo. ¿Usted quiere tener un colegio bilingüe? Mire, sí, muy bien, pero el 70% de los alumnos no necesitan hablar 2 idiomas. ¿O usted quiere tener un colegio orientado a las artes musicales? Pero el 70% puede no tener ninguna aptitud musical. Entonces, esta es una forma donde los proyectos
que tienen que ver con... Porque hay proyectos educativos que son especiales, proyectos artísticos, proyectos deportivos, proyectos religiosos, y hay otros colegios que pueden tener proyectos de alta exigencia. Pero si usted le mete este 70%, finalmente el proyecto educativo es el que no puede prosperar. Ahora, senador, de lo que se aprobó, ¿le parece que hay cosas que sean un avance? Por ejemplo, que con el fin del copago, padres y apoderados que hoy no pueden postular a colegios a los que les gustaría postular, ahora sí van a tener la posibilidad porque no va a ser necesario que paguen. Mire, es que lo que pasa es lo siguiente, Daniel. Yo considero lo siguiente. Mientras el aporte del Estado sea tan bajo, ¿no es así? Solamente 60.000 pesos, yo creo que es perfectamente razonable que los padres puedan efectuar contribuciones voluntarias. Pero perdón, el trámite es que a medida que vaya aumentando precisamente el aporte del Estado, va a ir disminuyendo el copago. Claro, pero ¿sabe lo que pasa? Mire cómo quedó el sistema. Hoy día hay una familia que está aportando, por ejemplo, 60.000 pesos. El tope máximo es 80.000 pesos. 60.000 pesos. Y hay otra que está aportando 10.000 pesos. Cuando la subvención avanza 10.000 pesos, los que estaban aportando 10.000 no pueden continuar aportando hacia adelante. En consecuencia, se produce una tremenda diferencia. Las familias que hoy día están efectuando aportes de financiamiento compartido en los tramos altos, 50, 60.000 pesos, van a poder continuar aportando toda la vida útil, o sea, durante toda la vida estudiantil de sus hijos. Pero aquella familia que estaba aportando 10.000 pesos, no va a poder continuar haciendo. Ahora, lo que dice el gobierno es que esos aportes voluntarios podrán seguir haciéndose. Lo que no se puede hacer es que el colegio obligue como requisito para mantener a los alumnos que los padres hagan un aporte. O sea, voluntariamente se puede hacer. Claro, lo que pasa es lo siguiente, le vuelvo a decir, en la forma con que se termina el financiamiento compartido, se generó una tremenda inequidad. El padre que está aportando 70 puede continuar aportando casi indefinidamente. El que está aportando 10 solamente va a poder, a poco andar no va a poder hacerlo. Va a poder hacerlo de manera voluntaria, dice el gobierno. No, tampoco se va a poder hacer porque ahí la cantidad de restricciones que se establecen para los aportes voluntarios finalmente los van a hacer inviables. Ahora, se ha hablado mucho del tema de que se pueden cerrar colegios o que colegios que son subvencionados pueden pasar a ser particulares pagados. No hemos visto, al menos hasta ahora, mucho de eso. Es más, según las cifras del Ministerio de Educación, son más los colegios que hoy tienen copago y que se están volviendo gratuitos. ¿No ha habido algo de exageración en esa amenaza de que va a haber un cierre generalizado, masivo de colegios? Mire, yo creo que van a haber muchos problemas. A ver, logramos por lo menos que hubiera, que esta reforma nos así... va a empezar a regir, si todo sigue igual, digamos, en marzo del año 2016, y después va a haber un periodo aproximadamente de 3 años, donde los colegios van a, en definitiva, tener que ver si se mantienen o se van del sistema o se transforman en particulares pagados. Yo tengo la siguiente impresión. El conjunto, Daniel, de regulaciones, por ejemplo, en algo que se habla poco, la autonomía para manejar los colegios. Hoy, de ahora para adelante, los colegios van a poder solamente hacer aquellas cosas que están en un listado que va a controlar la superintendencia. La jungla de regulaciones, de normas, la obligación, ojo, para algunos de adquirir los colegios, las dificultades para arrendar. Yo creo que todo esto va a generar una situación de incertidumbre en la que yo estoy convencido muchas personas van a abandonar, por distintas razones, el sistema. No sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Yo creo que van a haber muchos colegios que no van a continuar, por distintas razones. Porque no van a lograr que quienes son hoy día dueños de los inmuebles se los vendan. Porque no van a considerar adecuado que sus proyectos educativos no se puedan desarrollar. Porque van a considerar que la presión de la superintendencia es que le quita tanta autonomía que van a considerar que no deben continuar. O sea, yo creo, objetivamente hablando, que muchos colegios van a cerrar. ¿Cuál va a ser el objetivo, el resultado en cuanto a la movilidad social? Porque uno de los objetivos que me imagino que todos comparten aquí es que haya efectivamente mayores posibilidades de movilidad social en una sociedad que no las tiene, como es hoy Chile. ¿Se va a conseguir con esta reforma? Yo pienso que no. Fíjese que hoy día uno revisa, por ejemplo, la matrícula de los colegios particulares subvencionados es mucho más alta que la matrícula de los colegios municipales. Estamos hablando de un 55, 56% de esa matrícula. Un porcentaje muy importante de los sectores más vulnerables, Daniel, están hoy día en la educación particular subvencionada. Entonces, uno dice, ¿se va a producir aquí una especie de mejoramiento en términos de la movilidad social? Yo tengo mis serias dudas. Y más aún, puede producirse otro efecto. Como la educación municipal pública, por así decirlo, hasta ahora no ha tenido durante todo este año ningún progreso,
también puede producirse esta paradoja que tantas veces se ha mencionado, que incluso esto termine debilitando aún más la educación pública municipal, porque hayan padres que pretendan, incluso en estas condiciones, moverse hacia la educación particular subvencionada. ¿Habrá una mayor inclusión, una mayor mezcla de distintos estratos sociales en las mismas salas de clase, ahora que, por ejemplo, se elimina el copago, que era una barrera importante para que padres de menores recursos pudieran acceder a colegios subvencionados? Está por verse porque puede terminar pasando una cosa mucho peor. Si, por ejemplo, solamente el 10% de los colegios que son hoy día particulares subvencionados se transformasen en particulares pagados, el efecto neto de inclusión social de la reforma sería absolutamente negativo. Hay países donde la educación particular, mire, en la medida que la educación pública no funciona bien, por aquí o por allá empieza a aumentar la educación particular pagada. ¿Yo qué es lo que creo? Creo que podemos tener aquí, hoy día la educación particular pagada es como el 7, el 8%. Yo casi podría asegurarle que con esta reforma va a haber un aumento significativo de educación particular pagada. Y si existe ese aumento que yo preveo de educación particular pagada, el efecto neto en inclusión social del sistema empeora en vez de mejorar. Senador, hablando de educación particular pagada, se ha hablado del tema de si se debe prohibir la selección y los exámenes de admisión, para ser más específico, en los primeros niveles, al menos de la educación particular pagada. ¿Se debe permitir que sigan haciendo, por ejemplo, exámenes de admisión a niños de 5 o 6 años? Bueno, a ver, hay exámenes de admisión, entre paréntesis, eso fue uno de los temas que van a ser los de mayor conflicto, sí. ¿No es así? La propia democracia cristiana promovió en eso junto con nosotros, en que pudieran haber, no exámenes de conocimientos. O sea, usted lo piensa, ¿qué colegio va a estar haciéndole a un niño pequeño un examen, no es así, de conocimientos, cuando en definitiva muchas veces los niños están recién iniciando la carrera hacia los conocimientos? Lo que muchas veces se hace son precisamente exámenes o se hacen pruebas que tienen que ver, por ejemplo, con las capacidades para tener cursos que de alguna manera puedan atender de mejor forma a los propios estudiantes. Pero, senador, es evidente que ahí también el colegio selecciona, dice, este alumno me conviene más tenerlo y este alumno no me conviene. Daniel, es que ¿por qué podría es que mire, yo creo que en eso hay mucho mito. ¿Por qué razón, por ejemplo, un colegio particular pagado, donde supuestamente todos están en condiciones de efectuar la contraprestación económica, quisieran escoger un niño sí y un niño no? Porque eso les va a permitir luego tener mejores resultados en el SIMS, eventualmente en la PSU. Pero en el caso de los colegios, particulares pagados, ese no es el punto. Mi experiencia, el conocimiento que yo tengo de este tema, no apunta a esta especie de prejuicio, como quien dice, donde se pretende excluir a algunos alumnos y no. Muchas veces, y lo he hablado muchas veces con profesores, ellos apuntan precisamente a que todos los niños tengan una adecuada inserción dentro del proyecto educativo. Por ejemplo, si hay un colegio que es particularmente exigente en matemáticas, o es particularmente exigente, como estamos conversando, en idiomas, muchas veces los propios colegios conversan con los padres y les dicen, mire, ojo, aquí podemos tener un problema que puede terminar afectando al propio estudiante. Yo creo, Daniel, lo siguiente. En esta reforma ha habido una gran desconfianza hacia los educadores de todo tipo, los particulares subvencionados, los municipales, los particulares pagados. Yo no creo verdaderamente que los educadores tengan esta especie de propósito maligno de estar expulsando niños, echándolos para afuera. Muchas veces hay motivaciones pedagógicas que no son ni tienen esta carga negativa que algunos quieren imputarle. Senador, le quiero preguntar sobre otro tema. ¿Qué consecuencias tendrá el caso Penta para el sistema político en general en Chile? Grave porque obviamente que contribuye en general, todos estos temas que hemos visto contribuyen en general al desprestigio del sistema político en su conjunto. Yo creo que todas estas cosas, efectivamente, si ya tenemos un sistema político que tiene grados importantes de desprestigio, todo esto contribuye al desprestigio general del sistema. ¿Se va a acabar, cree usted, la posibilidad de que las empresas sigan aportando a campañas electorales? ¿Se vuelve inviable lo que hoy la ley autoriza, que las empresas primero aporten y además lo hagan de manera reservada? Mire, yo creo que ese sistema efectivamente hoy día está en tela de juicio. Y yo quisiera, Daniel, que ojalá a contar de marzo pudiéramos realmente tener, sin este juego de acusaciones cruzadas, teorías del empate, unos acusan acá, otros acusan allá, que pudiéramos tener una reflexión serena de cómo poder tener un sistema de financiamiento de la política transparente, que permita que los ciudadanos puedan aportar,
que no todo el financiamiento de las campañas quede en manos del Estado. Usted conoce estos temas, ha escrito sobre estos temas. Este es uno de los temas más difíciles de resolver. Uno mira España, Francia, Alemania, Estados Unidos. En todas las democracias, incluso las más sólidas, este tema cuesta mucho arreglarlo y yo espero que tengamos la madurez para hacerlo bien. A usted le ha tocado en varias ocasiones electorales competir contra campañas multimillonarias. Le pasó en la elección de senador del 97 en la campaña del senador Bombal, le ha pasado ahora. ¿La UDI competía con subsidio? Mire, a ver, es evidente que hay partidos que han tenido más recursos que otros, ¿no es así? Eso no cabe ninguna duda. Y eso es uno de los temas que hay que corregir, porque si todos los recursos de las empresas finalmente van a un partido político, y efectivamente, de hecho, la UDI ha tenido muchos recursos, de hecho, mucho más que Renovación Nacional, mucho más que los partidos de la Concertación, pero eso tenemos que mirarlo en su conjunto. Yo en esto soy particularmente cuidadoso, porque entre otras cosas, he dedicado toda mi vida a la política, a mí me interesa que no se continúe, a mí me interesa que podamos mejorar el prestigio global de la actividad política, que le podamos aportar transparencia, que estos temas de financiamiento que son tan complejos, realmente podamos encontrar fórmulas que permitan que el sistema en su conjunto funcione mejor. Usted hablaba de los poderes fácticos en los años 90, hace mucho tiempo inventó ese término que se ha quedado en el léxico político. Cuando uno ve a un grupo empresarial que finalmente decide a quiénes darle dinero, a quiénes no, incluso rechaza financiar a algunos porque dicen no es lo correcto, no creemos que es correcto, por ejemplo, que Evópoli tenga una presencia. ¿Eso no es la mejor prueba de un poder fáctico operando en cómo debe funcionar la política en Chile? Daniel, yo he dicho en estos días con toda franqueza que la cohabitación entre la derecha y los negocios y estos grupos debe terminar. Lo planteé hace 20 años, tuve una enorme cantidad de críticas por haber hecho este planteamiento, que lo hice con total franqueza y con total convicción. Yo siempre he dicho que una cosa es la derecha política, otra cosa es la derecha económica, que hay que tener una muralla china entre la política y los negocios. Pero esa muralla china no existe. Bueno, y por eso que pienso que de alguna manera como sector también estamos pagando ese costo, porque también digamos las cosas como son. Efectivamente, todos estos problemas afectan hoy día, ¿no es así?, más intensamente a la UDI que a otros partidos políticos, incluido Renovación, pero también afectan en una primera ola a la centro derecha, porque la gente dice, bueno, Renovación Nacional y la UDI forman desde hace 20 años la misma coalición. Y le vuelvo a decir, y un poquito más allá afectan a Andrés Velasco, y un poquito más allá afectan a otros personeros, y no sabemos hasta dónde esto va a continuar. De manera que yo no creo aquí en el sálvese quien pueda, creo que realmente esto ha afectado a la derecha tiene que tomar una decisión, tiene que terminar la cohabitación entre la política y los negocios. Y tenemos todos los dirigentes políticos que encontrar una manera de aportarle transparencia al sistema de financiamiento, lo que es, Daniel, usted sabe, muy difícil de hacer. Senador, le voy a recordar otro conflicto antiguo que usted tuvo también en la década de los 90, cuando usted criticó muy fuertemente a Sebastián Piñera por, en su rol de senador, haber negociado un acuerdo en el caso Chispas. Decía que se mezclaban intereses públicos con intereses privados. ¿Es correcto que un diputado vote un proyecto de ley si tiene acciones de una empresa del rubro? Mire, yo le vuelvo a decir, yo más que un caso particular, yo tengo en esto una trayectoria en esto. Cuando dije que la centroderecha tenía que separarse de los poderes económicos, recibí muchas críticas. Posteriormente está el otro conflicto que usted menciona. Entonces, yo quiero aquí sentar una cuestión de principio, más que referirme a un caso particular. Yo no soy juez de nadie, para eso están los tribunales. Yo lo que creo es que tiene que haber una separación tajante, ¿se fija? Entonces, le vuelvo a decir, durante los últimos 20 años, yo he tenido muchos conflictos por tener esta misma posición de principio y la voy a mantener exactamente igual. Lo que no quiero ser yo, transformarme en juez de nadie. Cada vez que me preguntan de estos temas judiciales, yo digo, para eso están los tribunales, para eso está el Ministerio Público. ¿Y para eso están los tribunales de disciplina también de los partidos? Porque aquí no han actuado en lo absoluto. Mire, están, pero le quiero decir una cosa. Los políticos tenemos también un doble juicio. El juicio de los tribunales y el juicio de la opinión pública. Y creo que en estos casos que se menciona, a veces incluso el juicio de la opinión pública a veces es mucho más severo que el juicio de los tribunales. Finalmente, lo último, senador. El expresidente Sebastián Piñera ha anunciado el fin de su fideicomiso ciego. ¿Le parece correcto en una persona que está precisamente volviendo a la primera línea política? Mire, es que a ver, déjeme decirle. Yo fui uno de los grandes impulsores a que el presidente Piñera, antes de asumir su campaña, hiciera un fideicomiso ciego. ¿Por qué? Porque no había ley de fideicomiso. Y la verdad es que esa ley debió aprobarse durante el gobierno anterior y no se hizo.
Yo soy de los que cree que tiene que haber una ley de fideicomiso ciego. ¿Para quiénes? Para quienes ejercen los cargos. ¿Se fija? Porque, perdón, el presidente Piñera puso parte de su fondo en el fideicomiso ciego, pero no todo. Pero mire, pero eso ya es historia antigua, porque finalmente no se avanzó y no se consolidó ese fideicomiso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Los fideicomisos hay que aplicárselos. ¿A quiénes? A los que están en el gobierno o a los como yo. Bueno, yo no califico para ningún fideicomiso, pero a los que son parlamentarios. Pero el caso de una persona que no tiene un cargo público, nunca se le puede aplicar ese fideicomiso. Son para los que son candidatos, propiamente tales, para los que ejercen cargos en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Senador Andrés Alamán, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.